Hola, qué bueno llegar nuevamente a sus hogares. Este es un programa para nosotros, donde tenemos tantas amigas, donde nos cuentan sus experiencias personales, pero también esos momentos a veces no muy fáciles, como es la actitud ante una adversidad, la pérdida de un ser querido, o verse uno ante un inminente peligro, donde no solamente podemos perder la vida, sino también quedar inmóviles o lesionados de por vida. Por eso el programa de hoy es algo que te va a encantar. Tengo una amiga muy cercana, el testimonio de ella es de mucha motivación y ante todo una mujer muy optimista que nunca ha perdido su sonrisa. Rosemary Rizo con nosotros. Bienvenida a nuestro programa, Rosemary. Muchas gracias, pastora. Para mí es un privilegio estar aquí contigo y contar un poquito de lo que es el amor de Dios. Hoy estaba mirando una noticia, en un periódico de aquí de Colombia, donde veía una familia que hace un año tuvieron un choque automovilístico y perdieron 4 miembros de su familia. Y yo pensé en ti, dije, ay, parecido a lo que vivió Rosemary hace unos años atrás. Bueno, unas vacaciones en La Guajira, cuéntanos qué fue lo que pasó, en qué año y ese momento un poco difícil, pero cuéntanos. Bueno, pastora, esto fue el 9 de enero del 2013. Estábamos de vacaciones con toda mi familia. Era la primera vez que salíamos con mis padres, con mis hermanos y mis hijas, con mi esposito. Estábamos acampando en Santa Marta, en el Parque Tayrona, que es hermosísimo, y luego de ahí íbamos a ver las estrellas en La Guajira. La verdad, las vi antes. Tuvimos un accidente tremendo. Ya hoy me río porque ya tuvimos un tiempo para llorar. Pero la verdad fue algo tremendo porque el automóvil donde íbamos, no se sabe si fue el eje del carro o una llanta que se estalló. La verdad fue pérdida total. Íbamos más o menos a 100 o a 120 kilómetros por hora en la vía de Santa Marta a Riohacha. Y ahí sí literalmente mi vida dio muchas vueltas, 8 vueltas, en las cuales 2 de mis hijas, las más pequeñas, de 6 y 8 años, Nicole y Natalia, salieron más de 20 metros despedidas y una tuvo fractura en cráneo, la más chiquita fue reconstruida en su rostro, perdió su orejita, la reconstruyeron. Y Alejandra, la mayor, que en ese momento tenía 11 años, ella iba a salir por el parabrisas y yo la tomé. Yo pienso que uno hace cosas como mamá que uno no logra imaginar en momentos así tan difíciles. Mi esposo había perdido el conocimiento porque se pegó con el paral del carro. Y en ese momento, que era un día totalmente azul, lleno de luz, se volvió oscurísimo, pero vi como la mano del Señor estaba ahí también. Rosemary, ¿tú llevas cuánto de cristiana? Desde, no que me calculan. Bueno, ¿llegaste de qué edad? Desde los 13 años. Llegaste a la iglesia. Ahora, ya llevo más de 20 años. Hay muchas enseñanzas que nos dan del día malo, de resistir en ese momento, tomar la armadura del cristiano. ¿Algún momento tú pensaste que eso lo ibas a vivir? La verdad, yo pensé que el día malo era cuando venía el Señor, llevaba a la iglesia primero y se quedaban los que estaban mal. Yo pensaba que ese era el día malo. Nunca imaginé que íbamos a experimentar una tragedia como la que vivimos. Y le doy tantas gracias a Dios por estar formada desde tan pequeña en la palabra, que fue lo único que la palabra, lo único que en esos momentos tan tremendos es lo que le queda a uno en el corazón. Ahora, tú tomas a tu hija, el carro da 8 vueltas. El carro da 8 vueltas, no por el lado, sino hacia el frente. Fue pérdida total, no se sabe por qué no perdimos las piernas, porque quedó totalmente hacia adentro del carro, por el motor. Yo sé que estaba ahí el Señor, pero perdí el 75% de mi antebrazo porque se cayó el parabrisas en el brazo. Yo en ese momento no sentí nada. O sea, se fue todo tu brazo, se laceró todo el brazo. Se quitó tendones, el músculo, quedó hasta el hueso. Y solo quedó la arteria radial y los huesos fracturados. Ahora, en el momento, ¿tú quedaste privada o inconsciente? Yo creo que, no sé, era como la adrenalina, como estaba... ¿De perder algún hijo o el esposo? Yo en ese momento no sentía ni el dolor, sentía fuego, pero lo que yo veía era como mi esposo Alejandro estaba lleno de sangre porque se abrió la cabeza.
Entonces estaba tan lleno de sangre, yo no veía a las niñas porque habían salido por las ventanas, no las tenía con cinturón de seguridad, que es terrible error. Y en ese momento lo único que yo pensaba era, Señor, por favor, salva a mis hijas. No pensé en mí, o sea, no, ni sentía el dolor. Mi hermano cuando nos fue a rescatar, porque nosotros pasamos dando vueltas sobre el carro de mis padres, que eso fue, ellos quedaron en shock. O sea, habían dos carros. Dos carros, estábamos encaravanados. Y ahí fue donde mi hermano, gracias al Señor, estábamos encaravanados. Él pudo reaccionar, nos sacó del carro literalmente, porque se iba a perder el carro. Acabábamos de tanquear. O sea, podía explotar el carro. Eso quedó lleno de gasolina. No había ninguna chispa con todo el roce que había con el pavimento. Yo supe que era la mano del Señor. Ahí está, la declaratoria era de muerte, pero Dios sopló aliento de vida. Y ahí empezamos como yo digo que el Señor pagó mi colegiatura en la Escuela de la Fe. Eso es lo que ahora entiendo. ¿Ese fue qué fecha? 9 de enero del 2013. Del 2013. De ahí en adelante, ¿qué pasa en tu vida? Ya empiezo en otro proceso donde me hacen como consciente de que tengo la pérdida del brazo. Ellos decían que lo mejor era amputar porque solo quedó casi el 25% del brazo, pero la mano la tenía, pegadita de la arteria, pero la tenía. Entonces ellos, Dios que no o sea, te quedó solo la mano. El antebrazo es de aquí, el huequito era desde acá hasta acá, 34 centímetros, todo el antebrazo. Pero yo veía, era como todos los médicos decían y cómo, o sea, yo reaccionaba, era por mis hijas. La verdad, yo les decía, estoy acá en La Guajira, pero yo sé que yo llegué con mis hijas y era como dándoles instrucciones a los médicos. Ellos me decían, bueno, ahora vamos en ese día justo, porque Dios no es un Dios de coincidencia, sino de... O sea, del accidente al hospital, ¿cuánto duraron el recorrido? El recorrido, yo creo que estábamos a 10 kilómetros. Tú llegas al hospital y tú no veías la gravedad de lo que te había pasado en el brazo. Tú solamente estabas preocupada por tu esposo y tus 3 hijitas. Y ahí era donde tú le dabas a los médicos, hagan esto, hagan aquello. Que sacaran la niña. Fue algo especial porque como no, estábamos en medio de la nada y no sabíamos dónde estábamos, pasó una persona bien vestida con un traje. Me pareció algo... De pronto los televidentes, como nos ven por muchos países, no saben, bueno, conocen Colombia seguramente, un país muy ameno, de gente muy feliz. Pero hay un departamento que es en la costa atlántica, que es al norte de Colombia, que se llama La Guajira, y es un departamento muy extenso y también pues no muy poblado. O sea, hay ciudades, que es como la capital, que es Riohacha o Maicao, pero el trayecto son kilómetros y kilómetros, y por eso las personas que van de paseo van muy rápido, y ahí fue donde Rosemary pues tuvo este accidente que nos está hoy contando. Ahí la importancia de que era una mujer de fe, está en el hospital. ¿Tus hijas cómo evolucionaron? Yo pienso que para que evolucionaran empezamos algo muy especial, pastora, en todo este proceso es ser parte de la iglesia. Ser parte de la Misión Carismática Internacional me salvó la vida, la de mis hijas. Estábamos en medio de la nada, nadie nos conocía. Y gracias a estar en una familia, porque la misión no es una iglesia, cuando a nosotros nos explican estar bajo cobertura, uno imagina que solamente es la oración de los pastores sobre sus discípulos, pero no ser parte de una familia. Y eso fue lo que hizo que mis hijas salieran de lo que tenían. Natalia estaba ella tuvo fractura en cráneo. Los diagnósticos de Natalia era la segunda nena de 8 años. Eran tremendos. Si ella se levantaba, no hablaba, y si hablaba, no caminaba. Pero la iglesia unida en una intercesión, un clamor. Ahí empezaste a valorar lo que es una oración. Sí. Una visita. Una visita, pastores que yo no recuerdo, sino luego, porque estaba muy adolorida, pero en el momento los pastores que estaban allí en Maicao, los que estaban en La Guajira, de Valledupar, fueron a orar por nosotros.
luego que nos trasladaron por la gravedad de las heridas a Barranquilla, todos nos cubrían. Y yo sentía que en cada lugar tenía como un papá y una mamá. El pastor César nos dijo una vez, no, yo no alcancé a visitarte. Yo dije, siempre estuviste, porque en cada lugar donde yo estaba un pastor. Y gracias a la visión que hace posible que uno pueda ser parte de una familia, nos cubrían. Mi hija mayor, que fue la que yo cogí, no tuvo ninguna herida y ella quedó sola. O sea, todos estábamos en el hospital, mi esposo estaba en el hospital, las niñas gravemente heridas, yo estaba en cirugías cada tercer día. Por supuesto, ella quedó sola y la única que la estuvo amparando fue los pastores en este momento de Barranquilla, que fue donde nos desplazaron luego. Luego van de Riohacha, van a Barranquilla y ahí es donde ven tu brazo y ven la gravedad. ¿Qué te dijeron los médicos en ese momento? Era para amputación todo el tiempo. Lo que hicieron en Riohacha fue que en ese momento había un señor, un doctor, que era cirujano de mano y estaba dictando una conferencia. Como allá es solo un CAMI, son hospitales de primer nivel que no hay mayor atención, igual él se puso a hacer una intervención quirúrgica de mucho riesgo. A mí me colocaron literalmente unos alambres donde uno cuelga la ropa. Con eso me reconstruyeron el brazo la primera vez. De ahí me mandaron a Barranquilla, como para que no se despegara de alguna forma el brazo, y allá empezamos el proceso de reconstrucción. Allí ya los médicos decían, bueno, ellos no veían ellos vieron la gravedad, pero como que me veían a mí y me decían, usted tiene una cantidad de cosas, pero sigue feliz. Eso era lo que te iba a preguntar. Rosemary siempre ha sido una persona muy alegre. ¿Nunca esa sonrisa se perdió? No, en veces de dolor, mucho dolor, sí. Pero algo que el Señor me regaló en este proceso fue en el Salmo 45, que ese gozo es el que coloca al Señor aún en medio de la adversidad. Y ese gozo es mi fortaleza. Entonces, en medio de tanto dolor, y viendo a mis hijitas, mi esposo, con ese amor cuidándonos, yo decía, si yo desfallezco, todo se cae. Muy bien. De Barranquilla vienes a Bogotá y en Bogotá empiezan las operaciones. ¿Cómo fue ese proceso? En Barranquilla me hicieron 13 intervenciones, donde ya la última era la amputación del brazo, porque encontraron unas bacterias, pero no determinaban cuáles. Entonces mi esposo... Por lo que estaba la herida abierta. Estaba expuesto el hueso, entonces como no tenía ni piel, ni tejido, ni músculo, entonces ahí fue donde ellos decidieron, no, es mejor amputar porque la bacteria que yo tenía se estaba comiendo la carne que quedaba. Entonces le dijeron eso a mi esposo, pero mi esposo tomó la decisión de traerme. Bajo su responsabilidad, eso fue otro desafío de fe en el avión, fue unos dolores tremendos, porque cuando el avión empieza a elevarse, el dolor era tremendo, pero ver la mano de Dios, yo decía, hasta en otro cielo Dios va a hacer algo especial. O sea, tú te podrías desangrar ahí en ese momento, porque todo estaba abierto. Todo estaba abierto. Wow. Entonces fue una exposición a la muerte otra vez, pero ver que llegamos acá, y yo llegaba, claro, estaba que me desmayaba del dolor, pero entendía que era el proceso que el Señor tenía para mi vida. Empezamos entonces, llegamos a la clínica y nos evaluaron, eso fue el 26 de enero del 2013. Estábamos en medio de la convención, yo recuerdo que era aliento de vida, y entendí en ese momento, eso es mi palabra, vamos a enfocarnos en un milagro. Y empezó el proceso de reconstrucción. Ellos decían, fueron 18 personas que me vieron mi caso, y 2 solamente dijeron, vamos 18 a empezar. médicos. 18 médicos. Teníamos de todas las especialidades, por lo que era algo, ellos nunca habían visto algo tan anormal, porque yo tenía algún tipo de movilidad en los dedos. Entonces yo les decía, o sea, no tenías músculo, no tenías piel, se veía solo el hueso, pero solo una arteria viva y movía los dedos. Entonces ellos decían que esto era algo que nunca se había visto. Por eso que me pusieron a hacer muchísimos estudios, y yo les decía, lo que pasa es que yo tengo la sangre de Jesús. Y todo en mí es de Jesús. Entonces empezamos, claro, el proceso. Fue lo primero que me dijeron, te vamos a quitar de una pierna para cubrir el hueso expuesto,
y así empezamos el proceso de pegar por dentro más adelante. Todo es que no esté el hueso expuesto. Bueno, yo sé que de pronto muchos no conocen físicamente a Rosemary, pero yo la llevé, bueno, la conozco de años hasta atrás, y yo siempre vi que fuiste un poquito como piernoncita, como Gracias. dice uno. Entonces uno dice, bueno, pero las piernas entonces tenían un objetivo en ese momento. Así Porque si es. tú no tienes mucho músculo, ¿cómo se hubiera querido, cómo se hubiera hecho el implante? No habían podido hacer la reconstrucción. ¿En algún momento tú pensaste, ay, tengo mucha pierna? Que a veces las mujeres le empezamos a decir, ay, me gustaría ser así o de tal forma. Estaba más jovencita, yo le decía, ay, señor, ¿por qué tan piernona? Y el señor, ya te vas a dar cuenta. O sea que si usted de pronto no le gusta mucho alguna parte de su cuerpo, tienes que alabar a Dios. No sabe en qué momento lo va a necesitar. Así es. Entonces vino el primer implante, que sería... Sí, fue un injerto especial, de un colgajo libre se llama, y lo reconstruyeron en la vena, en la única arteria que yo tenía, que era la arteria radial. Ahí empezamos, pero al cuarto día empezó a oler muy, muy a feo, es decir, eso le dejan como una ellos dicen que es una ventanita y estaba como rosadito. Primer día, segundo día, claro, los dolores eran tremendos porque sacarte de tu músculo que está bien. O sea, ¿cuántos centímetros? 17 centímetros de profundidad, o sea que era piernona, y 34. ¿17 de profundidad? Sí. 17 centímetros. Porque es el músculo con nervios que lo injertaron. Dios mío. Entonces, y 34, y era grasa. O Era sea también grasita. Bueno, grasita, y la grasita sirvió para algo en ese momento. Y 34 centímetros de largo, que era todo lo que es el antebrazo. Entonces, en un primer momento nos dijeron, no, eso al quinto día pega. Tenía que estar absolutamente quieta. Quieta es que ni te puedes mover para nada. Y para mí eso es como un desafío, quedarme quieta. Que tú has sido una mujer muy activa. O sea, bueno, de pronto ellos no saben todo lo que tú hacías, mamá, pero también cuál era tu actividad profesional. Soy relacionista internacional, asesora de una concejal, una muy linda concejal, Clara Lucía Sandoval, y todo el tiempo estaba como caminando, además de pastor, esposa, todo. Pero yo en ese momento cuando nos dijeron tienes que quedarte absolutamente quieta, entendí que era pues un tiempo de estar dependiendo absolutamente del Señor. Bueno, como les decía, es fascinante ver una mujer que en medio de una adversidad nunca pierde la sonrisa, la fe, el optimismo, y que a través de ese momento que aparentemente podía ser el más trágico de su vida, ella tuvo la fe, sabía que era un día, el día malo que venía, pero ella lo pudo soportar. Yo sé que esto nos da para otro programa y sé que tal vez hay alguna persona que en este momento está viviendo un momento así, donde le han dicho no hay solución, bueno, no una amputación, pero de pronto es un divorcio, la pérdida de un ser querido. ¿Qué le dirías a esa persona que nos está escuchando? La verdad, los días malos o los momentos difíciles son todos con un propósito. Yo no entendía la palabra en Romanos. Dice que todo obra para bien a los que amamos al Señor. En un primer momento pregunté mucho por qué. ¿Por qué a mí? ¿Qué hice? Pero entendí que era un propósito. Todo tiene un propósito, aun cuando uno esté en esos tiempos de adversidad. Es donde Dios lo que más anhela de nosotros es estar a sus pies, es depender de Él. En este tiempo entendí que el Señor no solo nos quiere a sus pies, que cada día es un día y que hay que disfrutar cada momento con lo que Dios te ha regalado. Aun cuando tengas una pérdida, con eso que perdiste en la primera pierna se perdió. Se la comió la bacteria, una Acinetobacter baumannii. Bueno, eso lo dejamos para el otro programa, porque yo sé que ellos no se van a perder el segundo programa que viene. Estamos como las novelas, entonces dejamos así lo mejorcito. Pero de pronto una oración para aquella persona que en este momento, de pronto ya no, la sonrisa se ha ido. Hay mucho dolor en el alma. Siente que el piso se le movió, que es ese día oscuro, que el sol ya no brilla. A esa mujer o a ese hombre que nos está escuchando, vamos a hacer esta clase de oración, que así como ella hoy se ve esa mujer agradecida, optimista, llena de vida, con un futuro maravilloso, porque tiene una fe sólida. ¿Qué tal una oración por estas personas que de pronto están viviendo ese momento difícil? Vamos a orar para que sea el Señor haciendo algo especial en sus corazones. Amado Dios,
te damos gracias, porque sabemos, Dios, que todo tú lo haces para bien. Hoy queremos, Señor, que tú vengas a nuestras vidas, a nuestros corazones y nos infundas aliento de vida. Que seas tu Espíritu Santo tomando a cada persona, que en este momento piensa que como en ese momento yo veía todo oscuro, que no había como una luz al final del túnel, yo sé que ahí está el Señor. Aun cuando tú no lo veas, ahí está Él. Y el Señor va a seguir haciendo cosas sobrenaturales en la medida que tú deposites tu confianza en Él. Solo ríndete a sus pies, deja que Él tome el control y si es necesario llorar, hazlo, pero no quedándose en la condición de llorar, sino pedirle al Espíritu Santo que te llene de gozo, de fortaleza, porque Él va a venir hoy a tomar ese dolor y lo va a convertir en gozo y alabanza. Rosemary, gracias. ¿Eres una mejor persona después de la prueba? Hoy podrías decir, gracias por eso que viví. Sí, le doy 1000 veces gracias. ¿Eres más bella que antes, aunque tengas una cicatriz? Una que otra cicatriz. Ahora soy una Barbie, tengo por todo lado. Pero la verdad entendí que las cicatrices son hermosas para Dios. Muy bien, este es Rosemary Rizzo, hoy con nosotros, y sé que su testimonio hoy nos ha motivado a seguir adelante. Aunque esté el día malo, dice en el Salmo 30, que de pronto uno nunca piensa que va a venir una adversidad. Dice, de pronto en la noche lloras, pero luego vas a reír toda la vida. Amén. Este es Rosemary, gracias por haber estado con nosotros en este programa. Se me acabó la fe. Yo recuerdo que me llamaban pastores y me decían, no, pero el Señor está ahí. Y yo le decía, pero no lo siento. Y fue un momento muy difícil. Una pastora de la iglesia, la pastora Yaret de Barrio, Dios la llevó a que fuera hasta ese día. Yo le decía a ella que me daba vergüenza que me viera porque estaba tan mal. Lloraba muchísimo y yo le dije, yo no quiero que ores. Me cansé de orar. Estoy con mucho dolor y me van a ir a quitar igual el brazo, porque ese era el dictamen, que me quitaban el brazo. Entonces ella entró, que el proveedor de la visitación es algo tremendo, y solo se quedó al lado y lloró. Y yo pienso que era lo que necesitaba. Yo no había tenido ni tiempo para llorar con tanto tiempo, con todo lo que había pasado con mis hijas. O sea, hay momentos en que uno debe estar con la persona, pero es identificarse con el dolor, y ella solamente lloró contigo. Solo lloró. No necesitas una prédica, nada más. ni siquiera una oración. Y un besito. Y la verdad, ella me dijo que Dios está acá. Tú no lo entiendes, ni yo. Porque cuando le dijeron, y como olía tan terrible, yo le decía, ¿cómo te aguantaste todo este tiempo ahí al lado mío con ese olor? Pero yo sé que era Dios. Ahí tú entendiste lo de los 3 jóvenes hebreos cuando estaban en el horno de fuego. Y me imagino que así te sentías, pero no veías al Señor. Y que estaba con más fuego. Le había colocado 7 veces más. Bueno, pero ¿qué de tu otra media naranja, como llamamos, el esposo? Porque en ese momento yo pienso que el único que puede estar con uno en esas luchas es el esposo.